Muchas gracias a todos nuestros ponentes que nos han dado sesiones como también diversas ideas, a lo que se invita también a los expositores y contarles que cada equipo cuenta con 5 a 6 minutos para intervenir. Cumplidos los 6 minutos, les estaremos dando el minuto para que puedan escribir y de manera interna comentarles que su tiempo ha culminado. Posteriormente, ambas opciones se procede a una réplica que cuentan con 3 minutos independientemente por cada participante. Entonces, dicho esto, también se les recomienda lo siguiente. En efecto, se recomienda evitar el uso de adjetivos peyorativos o comentarios desafortunados al bando en contrario. El desarrollo del presente debate se tendrá que llevar a cabo con la primacía de un espíritu de compañerismo y de respeto mutuo. Asimismo, damos indicaciones a quienes nos están acompañando en esta oportunidad. Recordemos que deben mantener el micro y la cámara apagada para poder evitar inconvenientes e interferencias y mantener el respeto. Así es, bueno, como segunda regla, a modo un poco de amenizar el asunto, reflexionemos juntos sobre este tópico y esta problemática social que acaece tanto en el Perú como en el mundo. Y bueno, terminado con las indicaciones y las reglas, aperturamos propiamente el dicho, el debate con la primera sección, un tanto de corte filosófico e incluso biológico, cuestionándonos, ¿cuándo empieza la vida humana? Para ello y dar inicio a este espacio, damos pase al grupo a favor. Cuentan con 6 minutos. Sí, respecto al primer punto de cuándo inicia la vida humana, yo soy partidario de que la vida humana, si bien no existe un consenso general entre la ciencia y trasladando esta pregunta a un debate más filosófico nos lleva a posturas inconmensurables. Desde la ciencia tenemos muchos puntos de vista, ¿no? La teoría de la fecundación, la teoría de la anidación. Yo comparto la primera, la teoría de la fecundación, que quiere decir que es la reunión entre el espermatozoide y el óvulo y que da paso a la vida. Pero acá la interrogante es de qué tipo de vida estamos hablando. Es decir, ¿se le puede dar la cualidad de personalidad a esta vida? Hablamos de el embrión, el feto. ¿Qué quiere decir la personalidad, compañeros? La personalidad quiere decir que está dotado de cierto grado de raciocinio y sobre todo de viabilidad, es decir, que puede desarrollarse por sí mismo. Y aquí quiero citar un estudio muy importante de la Asociación Nacional Médica de Caracas del año 2016 que nos habla sobre la viabilidad del feto. Nos dice que a partir de las 22 semanas del desarrollo de su cerebro alcanza un grado de madurez y es capaz de poder desarrollarse por sí mismo, es decir, adquiere una capacidad de conciencia. Bueno, una vez analizado esto, también es interesante o debemos llevar esta pregunta o trasladarla al estatus ontológico del feto. ¿El feto debe ser concebido como persona o como humano? Si bien el feto está dotado de la potencialidad de poseer vida, es un proyecto ser humano, no alcanza, desde mi percepción, el grado de persona. ¿Qué quiere decir el grado de persona? Recapitulemos doctrinas y legislaciones comparadas. La persona va a ser todo aquel ente al que se le imputa derechos y deberes y sobre todo tiene la condición de ser humano, libre y algo muy importante, coexistencial. Respecto a la postura que defiendo de que el feto no vendría a ser del todo una persona, sino un humano en sí por ser dotado de vida, quiero citar una postura filosófica que es el materialismo filosófico. ¿Qué nos dice el materialismo filosófico de Gustavo Bueno? Nos dice que todos somos sujetos corpóreos. En base a que todos somos sujetos corpóreos, la persona humana se va a basar su existencia en esta. Quiere decir que todos vamos a poder modificar nuestra realidad, darle forma a la materia, precisamente con la condición de que seamos personas. Es decir, las personas van a nacer con el derecho. Y esto es algo muy importante, ¿no? Además, los derechos se van a hacer efectivos recién cuando adquirimos esta capacidad de persona. Si bien el feto en la legislación peruana tiene esta capacidad de concebido,
que se le atribuye ciertos derechos, este está en un grado resolutorio, se le llama, que va a cumplir con la condición, si es que éste nace vivo, de que sus derechos sean efectivos. Me refiero a los derechos patrimoniales, en este caso. Y también otro punto que quiero tratar es del acto y potencia, ¿no? Se dice que el feto, yo defiendo esto, que es acto y potencia. Acto porque es una personalidad dotada de vida, una personalidad, perdón, personalidad no, está dotado de vida, dotado del ente ser, y es una potencia porque está encaminado a ser persona, mas no lo es. Y esto es importante trasladarlo al derecho, pues el derecho está basado en regular realidades jurídicas existentes. En este caso, el derecho debe estar abocado a lo que es más que a lo que debe llegar a ser. El deber ser debe ser un imperativo personal de autorrealización. Y bueno, compañeros, con eso quiero culminar esta sección y muchas gracias. Bien, interesante postura, la del grupo a favor. El equipo en contra, bueno, ya saben las reglas. Tienen 6 minutos para poder exponer tanto sus tesis como sus argumentos. Equipo en contra, tienen el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Es que no me permite prender. Bien, listo. Bien, voy a sostener que el aborto es injusto, innecesario e indeseable. Si bien es cierto, el compañero ha sostenido que no es una persona humana, pero no ha mencionado cuál es el rasgo común que caracteriza a toda la humanidad para decir que es o no persona humana. Yo voy a referir en dos esquemas ontológicos fenomenológicos fundamentales, un esquema realista y un hermenéutico. Para esto voy a citar el parágrafo 7 de Un Sein del Ser y Tiempo de Heidegger, donde este autor va a desarrollar el concepto de fenómeno, que viene a ser fenómeno, que es mostrarse. Hay realidades que se muestran, hay aspectos del ente que se muestran y hay entes también que se siguen mostrando. Mejor dicho, cuando el ente se muestra como lo que son, se muestra como su esencia, ¿no? Eso lo menciona Heidegger en el primer concepto de fenómeno. El segundo concepto de fenómeno que le da Heidegger es el tema del Feinestal. ¿Qué significa parecer ser? En el cual un indicio se muestra como aquello que no es. El indicio muestra la cosa como la cosa no es, no como lo que es, en el caso de mostrar. Para esto necesitamos el aletheia, que es el desocultamiento, ¿no? Sacar la trama. Esto es un paradigma muy clásico de la filosofía, mejor dicho, clásica. Entonces, el aletheia tiene que mostrar este desocultamiento que devela la trama que está oculto. Entonces, por un lado, tenemos el realismo, que parte de una realidad al fundamento, desde el efecto a la causa. Además, tampoco hay potencias puras. Bien, el compañero mencionaba el acto y potencia, y no hay potencias puras. Lo que no es, nunca va a llegar a ser. Bien, entonces, y por otro lado tenemos el tema de la hermenéutica, como les estaba mencionando, es el punto del aletheia. Bien, entonces voy a entender la realidad, cómo hacer filosofía en el esquema que se muestra, lo que voy a desenmascarar y lo que está oculto en sí. Entonces, a partir de este esquema realista, voy a partir de la ciencia, la filosofía y el derecho. Si bien es cierto, la ciencia no puede categorizar a un feto como persona porque esto le corresponde a la filosofía. La ciencia solo va a mencionar cuándo inicia la vida, cuándo es un ser vivo. Y esto lo podemos comprobar en la embriología y en la biología, pues, de Carson y Moore. El 93% de biólogos aseveran que hay vida desde la concepción, cuando dos genomas se unifican. Bien, entonces esto es un hecho, no se puede rebatir. Y no voy a ir a debatir esta parte, temas netamente biológicos, porque pues incluso la autoridad científica se puede refutar. No podemos refutar, perdón, la autoridad científica en un ámbito que quizás no es nuestra especialidad, porque la ciencia es categórica y taxológica, pero lo que no puede hacer la ciencia es categorizar a una persona, ¿no? Una persona humana, mejor dicho. Entonces, si el padre de la genética, por ejemplo, Jerome, menciona que la vida empieza en la concepción, la ciencia ya ha sostenido que desde la concepción, de hecho, la unión de los gametos, hay un individuo de la especie humana, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la filosofía es personalizar, como mencionaba el compañero, a este individuo de la especie humana. Además, ¿por qué es un individuo de la especie humana según la ciencia o la biología? Primero, tiene individualidad genética. Segundo, la coordinación del feto que tiene es su propia unidad. Tercero, hay una continuidad de desarrollo. Y cuarto, hay una gradualidad de la forma. Entonces, lo que yo voy a defender es que todo individuo de la especie humana es persona humana. Es decir, una persona que sostenga que el aborto debe ser posible o permitido, en términos kantianos, ¿qué me es posible? La ética,
tiene que sostener que no todos los individuos de la especie humana son personas humanas. Y para esto voy a remeter al concepto de Boecio. Boecio fundamenta que una persona humana es toda sustancia individual de naturaleza racional. ¿Por qué el feto es una sustancia individual? Él menciona que toda persona, toda sustancia individual tiene un movimiento intrínseco que se da en sí mismo. Bien, la vida es un movimiento. Entonces, pese a que el feto se da a merced de la madre, porque está dentro de la madre, pero no es el movimiento de la madre, y esto lo comprobamos por la genética. El ADN, son diferentes individuos. El ADN, entonces, cada movimiento es en sí mismo por cada organismo, mejor dicho. Bien. Entonces, aquello que hace al hombre ser hombre es lo que hay en su naturaleza y no las operaciones que muestran, porque la naturaleza muestra las operaciones. Perdón, las operaciones muestran la naturaleza, no al revés. ¿Bien? Entonces, sería arbitrario y caprichoso mencionar que es una persona humana porque lee, porque tiene conciencia, porque siente dolor o por otras cuestiones, si no vamos a la descripción de esta causa formal, ¿no? Para llegar a una causa final, que viene a ser la prescripción. Y la prescripción vendría a ser que es una persona que tiene racionalidad natural, su naturaleza es racional, mejor dicho. Bien, entonces ya sosteniendo esto desde el punto de vista de Boecio, que menciona que toda sustancia individual es de naturaleza racional, y ya he comentado las premisas. Entonces el feto es sustancia individual y también es de naturaleza racional. Por otro lado viene el derecho. Toda persona humana tiene derechos humanos, eso está en la Declaración Universal de los Derechos, es una cuestión que se va a atacar en el próximo eje, de hecho. Entonces no hay derecho a la vida, es algo filosófico que voy a mencionar. No hay derecho a la vida, hay derecho a sobrevivir, porque la vida no es un derecho, es un hecho. O sea, el feto está vivo. No le podemos quitar eso. Entonces, lo que el Estado tiene que garantizar es que este feto siga sobreviviendo, porque tiene derecho a sobrevivir. Entonces, si el hombre es un ser viviente, tiene derecho a seguir sobreviviendo, ya que el valor de sobrevivir es un valor objetivo. Entonces, toda conducta que le prime a un ente en seguir viviendo, sobre todo, obviamente, a entes que tienen una ontología humana, no en comparación a los entes intramundanos, que podemos encontrar y son medios, porque la ontología del ser humano es un fin en sí mismo, eso lo decía Kant. En cambio, los entes intramundanos son medios. Bien, entonces, eliminar una vida es un disvalor. Y acá voy a mencionar el tema de la comunidad. No me voy a basar en el tema de la sociedad, porque si bien la sociedad tiene contrato y tiene negocio, la comunidad va a tener valores. Y según Max Scheler, los valores, todo valor engendra un disvalor. Bien, entonces, para decir que el aborto está bien o mal, tenemos que categorizarlo. Y si la comunidad en común decide que el aborto está mal, entonces se tiene que categorizar incluso la parte jurídica en esto, porque se supone que el derecho es la positivación de la justicia, y la justicia es darle a cada uno lo que es suyo. Yo le voy a dar lo que le pertenece allá. Bien, listo, me queda un minuto. Bien, solamente para redondear esta última pregunta, mencionar el tema de que la justicia como valor comunitario, ya lo mencioné, y algo que mencionó Jan, que la vida humana tiene una potencialidad de actualizarse. Por eso la vida humana es una realización, es perfeccionar la vida del hombre, ¿no? Si no fuese así, desde el inicio de la vida no podría llegar a hacerlo nunca. Nada más, gracias. Muchas gracias por sus argumentos, como también participación. Así entonces entramos a la ronda de la réplica. Para ello damos el pase al equipo a favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto, adelante. Ok, ya, voy a comenzar. Lo siento, estoy muy acostumbrada a decir como 3, 2, 1, empiezo. Ya, ok. Creo que hay varias cosas que son importantes de darnos cuenta dentro de lo que dice el equipo que está a favor, ¿no? Como lo que no va a ser, lo que no es, nunca va a llegar a ser. Exactamente eso es lo que sucede con la vida humana, ¿no? Específicamente un feto no es específicamente vida humana como tal, es solamente una potencia de lo que va a llegar a ser. Entonces no podemos asumir que algo es lo que no necesariamente es. Segundo, creo que sí, hay una teoría genotípica que dice que los genes se forman desde la concepción, pero existe la teoría respecto a la fecundativa, ¿no? Que es como cuando los dos genes, el cigoto y el óvulo, lo que hacen es formarse específicamente, recién se da como la concepción de la vida como tal. Ojo, creo que es importante darnos cuenta aquí específicamente que la vida no es vida por ser vida, ¿no? Y específicamente acá tomo mucho de lo que dice Rosa, que creo que sí es importante respecto a no estamos viviendo, estamos como sobreviviendo. El Estado en un ámbito de derecho
tendría que garantizar a las personas el hecho de sobrevivir, y aquello que no le permita sobrevivir es específicamente lo que daña la cuestión de si esto es desde cuándo comienza la vida, ¿no? Pero creo que antes de nosotros ponernos a pensar si se garantiza el hecho de que este feto o este óvulo o la concepción de vida que tengamos sobreviva como tal, hay que ponernos a pensar de quién depende o de quién asume, ¿no? Nos decían como la especie, el óvulo es como una unidad propia, el feto lo que hace, o la vida lo que hace, es una sustancia individual dependiente que no necesariamente requiere de nadie, sino que su propia unidad como tal, porque es su propia célula. Ojo, pero si nos ponemos a pensar en retrospectiva de quién viene la construcción de esa unidad, o sea, si nos podemos solamente a pensar de dónde se forman los cromosomas o de quiénes vienen, no es necesariamente que hayan nacido de la nada, sino que dependen necesariamente del acto biológico previo de sus padres, es decir, contiene cantidad no solamente celular, sino también contiene dentro de los cromosomas su cantidad fenotípica de sus padres, ¿verdad? Entonces no es una unidad construida de la nada, es una unidad construida de otros, por ende la decisión de qué pase con eso le depende también a Rose, tu micrófono no funciona, el audio. Parece que se ha cortado. A ver, voy a volver a solicitar. Ahora sí me escuchan. Me suele pasar mucho con el Zoom, por eso lo odio. Sí, continúa. ¿En qué parte me quedé? Como para retomar desde ahí. Nos decías sobre la convergencia fenotípica de los padres en el concebido. Ah, claro, o sea, bueno, cerrando eso, entonces podemos llegar a pensar que en retrospectiva la vida del individuo, la célula como tal, no es solamente de ellos, sino que es absolutamente viene de otros, entonces la decisión también podríamos asumir que es de otros, jugando en la misma lógica, ¿verdad? Pero vamos a la comunidad, que creo que es la parte como más central ya para cerrar los últimos segundos que me quedan, y es que la comunidad dictamina lo que es correcto, y creo que eso es sistemáticamente verdad, ¿no? Como nosotros a lo largo del tiempo hemos ido aceptando cosas y negando cosas, eso es el devenir del debate de qué es lo que está necesariamente correcto, pero creo que cuando hablamos de comunidad en función a quién decide qué es la vida y qué no, hay algo más que solamente decidir la vida es a partir de este punto, y solamente por el hecho de que es vida tenemos que protegerla, y en función de que la protegemos porque creemos que es vida, el resto de la sociedad y sus individuos en particular tienen que tener la obligación de defender lo que todos creemos, pero lo que todos creemos no puede ser necesariamente la verdad en sí misma, o no necesariamente implica que esté correcto como tal. Bien, no hay intervención sin una réplica, ¿no es así? El grupo en contra, es su turno de responder, tienen 3 minutos. Ya, yo voy a... ¿Ah? Disculpen, creo que hay un problema. Creo que Rosa está hablando. Hola, ¿sí? Sí, creo que no me lograron escuchar. Lo que sucede es que yo trataba de encender el micro, entonces no podía. Entonces lo que yo sugiero a los moderadores es que cada vez que le toca al otro grupo, que aperture los micros de todos, porque igual de todas formas todos podemos intervenir. De hecho, la parte biológica la voy a dejar a Nazarena porque es muy buena en eso, y además ese es su rubro. Yo voy a hablar de la parte filosófica, que no he escuchado ninguna idea de réplica para hablar de esa parte. Así que voy a empezar, ¿bien? No sé si me tomas el tiempo. Listo. Rose mencionó que no tiene autonomía, o el feto en sí necesita de la madre, ¿no? Entonces también el bebé necesita de la madre, por eso no vamos a decir que al bebé hay que matarlo, o no sé si ustedes lo dirán. Entonces no escuché ninguna idea filosófica para garantizar desde cuándo inicia la persona humana, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese rasgo común que identifica a todos los seres humanos y que le hacen humanos porque son humanos? Entonces, yo mencioné que la descripción del punto obviamente es parte de una metafísica que parte de la descripción de la naturaleza, y que la descripción de la naturaleza descubre la prescripción, es decir, cuando yo descubro la causa final en la causa formal.
Bien, si estoy mencionando que la persona humana, ya no estoy hablando de individuo humano porque eso es algo científico y ya también ya les mencioné la data. La cuestión es que es un individuo de la especie humana y ustedes también lo han afirmado porque dicen que es vida, entonces vamos a debatir si es persona humana o no es persona humana. Entonces, para que ustedes me digan que no es persona humana, lo que tienen que hacer es atacar mi descripción, que yo he mencionado que el hombre es de naturaleza, para poder mencionar que la causa final es poder abortar a un feto. De hecho, ahora menciona ella que a partir de las 22 semanas, que se da el tema de la cantidad del aborto, pero esto es algo arbitrario. Ahorita estamos mencionando el eje que es cuando inicia la vida. Bien, yo le voy a dejar lo demás a NASA porque habló de la parte biológica, el tiempo que me queda, y bueno, no hablo nada de filosofía, así que no le puedo debatir absolutamente nada. Y ahora sí. Bueno, yo realmente estoy sorprendida porque escuché dos falacias muy enormes. La primera cuando dijo que la célula es de otra, entonces su vida le pertenece a otro. Entonces tu vida también le pertenece a tu madre. Tú no tienes decisión ni potestad de decir nada con tu vida. Creo que ahí vamos al tema de la artificialidad en la frontera del desarrollo humano. Y eso es lo que sucede cuando caemos de que todo es una construcción social, incluyendo la biología. Y en este caso dijeron de que tú no, que esto es una construcción social y por ende la célula es de otro y de alguna u otra manera el tema de la célula con el hecho de poder concebir no es necesariamente biológico, sino una construcción social. Y yo quiero decir que el embrión de por sí ya se constituye como un ente biológico por la capacidad genética que tiene. Tú tienes un propio ADN y eso es lo que te da la capacidad de ser un individuo genético. Tienes un código genético único, original y diferente al de tus padres. Segundo, lo que dijo Rosa, los 4 principios básicos de autonomía, que te dan tu autonomía como ser individual. Y en este caso es la coordinación. La coordinación tiene que ver con el tema de que ya existe una corporeidad y esa corporeidad sucede ya cuando el espermatozoide entra en el óvulo porque entra a formar la primera situación que es esta columna dorsal. Justamente, no sé si sabrán, pero el óvulo y el espermatozoide, en el momento en el que se da ese choque, el espermatozoide es el que da la mitosis para que dé esta columna vertebral donde se va a partir, por así decirlo, el óvulo en parte dorsal y parte ventral, que viene a ser la parte de abajo de nosotros, ¿no? La parte de arriba de la cabeza y la parte que es del cuerpo inferior. Y voy a mencionar los últimos 2, que es la continuidad. Nosotros como seres humanos en el desarrollo humano no es cuantitativo, no es cualitativo, no es subjetivo. En este caso tú no puedes, si me dices que es una construcción social, tú no te puedes convertir en una gallina. Tú eres un ser humano en potencia. Y eso es algo de lo que vamos a hablar con el tema de que viene también el tema de la gradualidad. Cuando me hablaban de que el embrión no es un individuo, un momento dijo que no había una vida humana. De por sí ya es un individuo humano por el hecho de tener genética humana. Y esta cosa de la gradualidad viene a ser, perdón, ya hay tiempo. Muchas gracias por su réplica a ambos equipos. Entonces continuamos con la segunda sección. Esta es la legislación del aborto en Latinoamérica. Para ello iniciaremos con el grupo en contra, pero no sin antes mencionarle a cada equipo que pueden enviar algún representante para refutar como también intervenir. Dicho esto y mencionado, inicia el grupo en contra. ¿Ya? ¿Se me logra escuchar? Linda, Juan. Ya, genial. Muy bien. Me pidieron hablar acerca de un argumento en contra del aborto desde un plano jurídico y hablando acerca de la legislación en América Latina. Yo principalmente voy a referirme a lo que se conocen como los derechos o las facultades de esos derechos que son de carácter positivo y negativo, ¿no? ¿Qué entendemos por derechos positivos? Derechos positivos se podría conceptualizar como una obligación o un reclamo que tienen ciertos individuos respecto a otros, ¿no? Otros deben hacer algo para mí, para beneficiarme, un cierto reclamo. Lo que se entiende por derechos negativos se refiere a una no interferencia respecto a la vida humana entre los individuos. Por ejemplo, yo tengo derecho a no intervenir en los proyectos de vida que tiene Linda o en alguna otra actividad que tenga Juan o cualquier otra persona. Esto quiere decir una no interferencia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Yo considero, y esto puede entrar en un plano argumentativo también, de que los derechos principalmente se deberían entender de manera negativa. Esto es,
la facultad de la no interferencia respecto a las actividades o las libertades de otros. Considero que el derecho debe fundamentalmente considerarse como una no interferencia, hablando netamente de los derechos subjetivos. Si es que Rosa, mi compañera Rosa, como lo manifestó en el eje pasado, se considera a un individuo de la especie humana desde el momento de la concepción, y ojo, que esa fundamentación, esa concepción también la tiene nuestra legislatura peruana y está protegida a nivel internacional. Si se considera desde la concepción a un sujeto de derecho de manera privilegiada, a un individuo de la especie humana, preguntaría yo, ¿no se debería considerar a sí mismo la no interferencia respecto a la vida de esta? Es una pregunta que dejo en el aire, ya que estamos hablando en un plano un poco jurídico, filosófico, también considero. El segundo punto que quería tocar acá es qué consecuencias trae considerar un excesivo derecho positivo que algunos de los compañeros de la contraparte intuyo la tienen, ¿no? Se debería despenalizar o legalizar el aborto porque, lo menciona la Constitución, hay que cambiar, modificar un poco la Constitución en ese aspecto, que en su artículo segundo mencionan que el concebido sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, lo mismo que el Código Civil. Yo considero que sí, se puede hacer una argumentación desde el derecho positivo de la vida humana desde la concepción. Así lo menciona nuestro Código Civil, nuestra Constitución, el Pacto de San José a nivel internacional también lo mencionan. Sin embargo, ¿por qué considero que es insuficiente? Porque, y esto también lo están viendo algunos compañeros en Introducción al Derecho, ¿qué es lo que pasó en la Alemania nazi? Y no quiero que se compare esto de manera absoluta y se caiga en una falacia, ojo. ¿Qué pasó en la Alemania nazi? Después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, se juzgaron prácticamente a los dirigentes nazis que habían sido los responsables de todas las desgracias que conocemos. Una argumentación a favor de no condenar a los acusados era que en la Alemania se había usado un derecho positivo correctamente y se contaba con un ordenamiento jurídico que efectivamente avalaba todas las masacres y tiranías que habían efectuado los nazis. Entonces preguntaría yo, si es que se basa únicamente la defensa de la vida desde un punto de vista positivista, esto es, el derecho positivo, no bastaría solamente con cambiar la Constitución, el Código Civil o unos cuantos acuerdos internacionales para efectivamente despenalizar o legalizar el aborto, lo que, por ejemplo, sugiere el Parlamento, el Europarlamento con el informe MAT, que considera el aborto como derecho humano. Entonces, previo al derecho positivo, considero que debe haber un plano un poco de carácter más moral, yo filosófico, ¿no? Principalmente basándose en la concepción de los derechos negativos también, de respetar al individuo de la especie humana. Y bueno, quisiera finalizar diciendo, porque luego le voy a dar paso a mi compañera Rosa, que efectivamente nuestro Código Civil, nuestra Constitución, esto es, la jurisprudencia peruana, defiende, mejor dicho, la vida desde la concepción. Lo mismo que los tratados internacionales, como mencioné, el Pacto de San José, si es que no me equivoco, en su artículo 4, en donde mencionan, ¿no?, el derecho a la vida. Y ojo, entonces aquí tenemos un plano civil de derechos civiles y políticos, un plano de los derechos fundamentales y un plano también de los derechos humanos, a nivel micro, mediano y macro. Esa sería mi argumentación respecto a una argumentación un poco jurídica, y quisiera darle paso a mi compañera Rosa, que me pidió unos minutos para poder refutar o continuar algo del eje anterior. Muchas gracias. No sé cuántos minutos me faltan, moderadores, por favor, para poder tener bien claro mi tiempo, si no me paso. 1 minuto con 20 segundos. Listo, bien. Solamente para seguir la idea de Dante, y yo estoy segura que el otro grupo pues va a tener esta visión justa-positivista. Recordemos que Kelsen, que sostenía que el derecho es el don del poder, tuvo que ir a los juicios de Nuremberg remitiendo lo que dijo Dante. ¿Sabes lo que dijo Kelsen? Dijo, no puedo juzgarlos porque no hay un derecho natural que esté por encima del derecho positivo y que pueda dictaminar que hay una ley positiva que es injusta. Entonces, Kelsen, el padre del justa-positivismo, no podía condenar a los nazis. Entonces ahí pues se remitió a un comité de derechos naturales para pues obviamente mencionar que esa legalidad positiva, mejor dicho, que esa normativa positiva es injusta. Entonces no se puede ser justa positivista y estar a favor del derecho a la vida de forma absoluta. Ojo, ¿bien? Entonces
lo que se trataría de hacer entonces es que ustedes me mencionen cuándo iniciaría esta dignidad ontológica del hombre. Ahora hablamos de dignidad y nadie quiere meter en el tema jurídico, pero todo derecho, incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene su base a la dignidad, que es un valor intrínseco al ser humano. Entonces ustedes dirían que el valor intrínseco del ser humano es relativo y no absoluto. Gracias, nada más. Muchas gracias. Entonces continuamos con el equipo a favor. Cuentan con 6 minutos. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Tenía problemas con el micro, ok. El problema aquí es identificar cuándo es que realmente nace el individuo, cuándo es que realmente nace la persona, cuándo nace la vida humana. Y aquí podemos pasar a citar el artículo número 1 del Código Civil, que menciona explícitamente que la persona es sujeto de derecho después de haber nacido. Y en consecuencia, una persona interfiere con el derecho de otra después de que estas dos hayan nacido. Entonces, ¿qué valida que en el Código Civil, como en diversas legislaciones latinoamericanas, se haga mención a que la vida humana comienza con la concepción? Y con esa oración se evidencia una clara ambigüedad y ausencia de la literatura científica. En primer lugar, para que aparezca un feto humano, tiene que haber transcurrido 24 semanas de gestación, y antes de eso el óvulo fecundado ni está vivo ni es humano. Punto 2, para que los fetos adquieran una identidad propia, más allá de que tienen combinaciones genéticas únicas e irrepetibles, que también, por cierto, comparten la misma característica de algunos tumores, necesitan de cortezas cerebrales funcionales, y estas se forman tras 26 o 38 semanas de concepción. Es decir, en resumen, no existe ni vida ni existe persona desde el punto cero de la concepción. Es inconcebible. Entonces, por todas estas razones, se debe recalcar en las etapas que tiene que pasar un feto para que sea humano, y la relación de este proceso que tiene con el tipo del principio de progresividad, el cual surge del derecho internacional y tiene raíces del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1869. Y ese principio de progresividad, ¿qué nos dice entonces? Que exactamente somos sujetos de derecho al nacer, y desde ese momento los derechos fundamentales que cobijan a cada persona no van a disminuir, pero sí van a aumentar, pueden aumentar y progresar gradualmente. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la mujer embarazada y un embrión? Que, bueno, la gestante es sujeto de derecho y el embrión simplemente no. Entonces, por lo tanto, los derechos fundamentales que le corresponden a la gestante como ser vivo, como persona, están ahí, son derechos fundamentales, para lo cual es necesario que el Estado responda y evite lo que señala el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Nadie debe ser víctima de violencia moral, violencia sistemática es incluida ahí, ni ser sometido a tratos inhumanos o humillantes. Entonces, cuando la persona humana existe, esta tiene derecho a la vida y a tener integridad y a ser respetada, a tener salud física y psicológica. Y entonces todo, en consecuencia, apelar a una sola razón, a un solo criterio, a una sola opinión para decir que el aborto no puede ser respetado por la Constitución, no puede ser derecho, debería ser evitado, debería ser sacado de los planes de salud nacionales, es totalmente, no tiene compatibilidad con los derechos humanos, porque estamos hablando de la vida de alguien que es gestante, es un ser humano, tal cual. Entonces, esos razonamientos tienen base del derecho natural, el cual hasta pleno siglo XXI, tiene mucho arraigo en diversas cortes supremas de Latinoamérica, del mundo, y sobre todo hacen que Latinoamérica sea un lugar muy interesante en comparación al periodo epistemológico, académico que estamos, se supone, viviendo y estamos desarrollando. Y teniendo en cuenta ya todo ello, buscar evitar procesos de embarazos no deseados, disminuir el número de muertes por prácticas abortivas inseguras, conseguir que el aborto sea avalado y tratado en los planes nacionales de salud en toda Latinoamérica, es lógico, es racional. El Estado democrático no puede dar la espalda a la trascendencia social efectiva de normas que conllevan penas y criminalización.
Entonces, las mujeres, al igual como toda persona, tienen derecho a ser informadas, a ser escuchadas, y por lo tanto, si el Tribunal Constitucional protege el derecho a buscar, acceder, difundir información que provenga de fuentes imparciales y veraces, también debe proteger el derecho a la educación sexual, debe proteger el derecho al aborto, porque eso no es una necesidad filosófica, eso es una necesidad del sistema biológico, el sistema que representa a los seres humanos. ¿Quién es persona? El persona es alguien que es autónomo, la persona es alguien que tiene capacidad funcional autónoma y que tiene una identidad. Y en esto también entran las personas que tienen estado vegetal. Entonces, a partir de ello, y esto, por medio de las políticas que tienen un impacto real, se puede llegar a favorecer el ámbito socioeconómico, político, psicológico, moral y ético de un país. Y también tenemos que tomar en cuenta que el pacto de San José, en la tercera frase, dice en general, antes de mencionar el aborto. Y con ese general dice muchísimo, de que no sabe tocar exactamente todos los temas biológicos, y por eso debe ser reformado. Muchísimas gracias. Bien, terminada la intervención del grupo en contra, a favor, perdón, es necesario volver a señalar que la voz, cuando hablen en su participación o en réplica en el debate, sea un tanto calma. Evitemos exasperarnos, ¿no? Todo para poder llevar un debate tranquilo y justamente con el espíritu de compañerismo que señalamos en un principio. Evitar a su vez comentarios un tanto sarcásticos que puedan soltarse por ahí. Y bueno, eso serían todas las recomendaciones o el recalcamiento de las mismas. Y bueno, iniciando con las réplicas o refuerzos de su propia tesis, el grupo en contra tiene 3 minutos. Adelante. Ya, genial. Primero que nada quisiera pedir un poco de respeto en cuanto a algunos adjetivos que se ha vertido en la sala por chat principalmente, ¿no? Considero que a pesar de que podamos tener opiniones distintas, no se debería caer en algunos adjetivos que se han dado, ya sea para la contraparte en esta ocasión o para mi equipo. Primero que nada, y con el mayor respeto posible para mi contraparte, yo creo que hay una mala lectura, una total incorrecta lectura del Código Civil que ha mencionado, ¿no? Mencionan que sí, efectivamente, de manera expresa, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, pero esa es la primera oración. Luego viene lo siguiente, cito de manera expresa: la vida humana comienza con la concepción, el concebido sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Esto significa que la contraparte tenía una mala lectura del Código Civil. Y es más, cito explícitamente lo que ha mencionado al inicio de su contestación. Confunde los conceptos de derecho jurídicos de individuo y persona. Personas es desde que se nace. Individuo, según nuestro Código Civil, Constitución y también otros tratados, es desde la concepción, que es algo distinto, ¿no? Mencionaba que no se puede tratar de decir que no hay que abortar en base en solo una opinión. Eso lo mencionó al inicio de su parte. Sin embargo, no es solo una opinión, compañeros. O sea, opiniones podemos dar todos en sí, pero lo que nosotros estamos viniendo a argumentar acá, ya sea a favor o en contra del aborto, más allá de meras opiniones subjetivas, se tienen que basar, yo creo, en cuestiones científicas, filosóficas, éticas, jurídicas y demás. O sea, las opiniones sí se respetan, pero esas opiniones tienen que estar fundamentadas por lo que yo considero que lo que usted ha dicho en el inicio de su parte. Uno, es una mala lectura en cuanto al derecho. Recomendaría tener algunas mejores observaciones acerca del Código Civil, Constitución y demás tratados. Y dos, me parece justamente con lo que usted ha dicho, no podemos basarnos en opiniones. Lo que usted está diciendo es una opinión en sí misma, entonces su opinión sería inválida. Yo quisiera finalizar diciendo que no se ha tratado de refutar lo que yo he comentado, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y quisiera ver si es que la contraparte, en la parte de la contestación que tiene, tendría algunas críticas respecto, no sé, a un posible naturalismo que quizás defiendo indirectamente, o por qué se basaría en un derecho al aborto desde un punto de vista netamente positivista. Solamente eso, y le dejo el paso a mi compañera Rosa, que quiere contestar también. Sí, algo pequeño nada más, porque creo que nos falta unos segundos. El tema que la compañera mencionó, que el óvulo no está vivo, que no existe vida. Compañera, las células unicelulares y pluricelulares tienen vida.
O sea, ahí no va, y ahí dijiste algo falaz. Bien, tienen vida, o sea, este es un error netamente, o que no has leído bien la biología, la embriología, o que simplemente has sacado de cualquier paper. Entonces, no podemos decir eso. Lo que podrías decir es que no es una vida humana, ahí sí, ¿no? Y eso es un tema netamente filosófico, por eso es que la filosofía es importantísima. Si es que vamos a hablar de la legalización del aborto, entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué legalizar el aborto? ¿Qué es el aborto? Y esas preguntas nos llaman a hacer filosofía, así no le guste a otras personas. Así que eso nada más quería mencionar. Y de todas formas, mencionar para ustedes, es la pregunta que les hice el eje pasado, pero no me contestó nadie, ¿cuándo es persona humana? ¿Bien? Solo porque existe, ¿cuál es el rasgo en común? Listo, nada más. Gracias, Juan. Muchas gracias. Entonces, seguimos en la sección de réplica. Para ello, le damos el pase al equipo quienes están a favor, sin antes mencionar que por favor el respeto se prevalezca en los comentarios. Y sobre todo, invitamos a los participantes a poder, por favor, mantener la escucha activa. Asimismo, adelante, equipo a favor. Hola. Ya. O sea, si vamos a seguir peleándonos si es ser humano o no es ser humano, el bebito o no bebito, si es vida o no es vida exactamente, o sea, filosófica y directamente, creo que vamos a terminar quedándonos solo en ese eje, creo que es momento de avanzar. El bloque decía legalización en Latinoamérica, función de legislativa en el aborto en Latinoamérica, entonces vamos a hablar un poquito más de eso para no quedarnos solo en el tópico anterior. La legalización del aborto en Latinoamérica tiene muchos ejes, ¿de acuerdo? Hay países que ya lo han legalizado, hay países que la legalización progresiva y hay países como Latinoamérica, perdón, como Perú, que específicamente hablan del aborto en cuestiones como abuso sexual o cuestiones terapéuticas. Pero es importante darnos cuenta cómo es que sí existe un sesgo para comenzar a limitar incluso la cuestión del aborto en los casos que son parametradamente legales, ¿no? Como es esta cuestión el caso que ocurre en Perú de la adolescente cuyas siglas son KL, por ejemplo, que denuncia frente al Comité de Derechos Humanos Internacional el hecho de que el Estado peruano no le permite abortar, incluso cuando el feto, embrión, vida, lo que fuese que deseen como mencionarle, específicamente lo que hace es violentarla a ella como persona, porque ella quería abortarlo porque no era un feto como con pretensión de vida, tampoco era un feto en potencia, ni absolutamente nada, porque no tenía ni céfalo ni extremidades, entonces era prácticamente uno que no tenía ni potencia, ni, o sea, absolutamente nada. Entonces, dentro de este punto es importante darnos cuenta de que la razón por la que el Estado peruano se lo culpabiliza no es únicamente por negarle el aborto, sino porque el Estado como tal y las instituciones gubernamentales jurídicas se quedan únicamente en está prohibido, y la prohibición significa tú no puedes hacerlo. Esto lo que ocasiona es que las personas terminen sintiendo verdaderamente los estragos de la legalización en función a, sigamos debatiéndolo en lo filosófico y en lo jurídico, porque ahí nos queremos quedar, porque lo que hace es que en la realidad las personas que tienen que verse sometidas a esto, sí se quedan sin algo más que hacer luego de la negación, este recurso efectivo que aplica el Comité de Derechos Humanos. Bueno, parece que la compañera Rosa ha tenido... ha vuelto. Te quedan 30 segundos. Ok, ahora sí, específicamente. Ya, y dentro de los... ¿Cuántos segundos me dijiste que me quedaba? Los 30 segundos estarán reservados a comenzar de ahora. Okay. Miren, o sea, es importante darnos cuenta que en este eje en específico nos demos cuenta nos quejamos de que existe aborto, nos quejamos que el aborto no tiene parámetros legales y demás. Cuando nosotros legalizamos el aborto, esto permite que significa que se reglamente, es decir, dejar las cosas necesariamente claras, huirle al debate y específicamente hacer que no solamente se huya al hecho de definir si es vida humana o no, sino hasta dónde llega el parámetro del aborto y lo verdaderamente permitido, es verdaderamente lo que está haciendo daño, ¿no? Porque el no legalizarlo permite no reglamentarlo, y el no reglamentarlo permite que se siga ocurriendo todo lo malo que podemos pensar para el feto o para la madre. Pues bien,
Finalizada la segunda sección, pasaremos a al tercer eje en el cual se moverá este evento. Preguntémonos, ¿el aborto es parte de la libertad de las mujeres? ¿Hasta dónde llega este derecho a decidir que manifiestan ciertos sectores de la sociedad? Presentada dicha sección, daremos pase al primer grupo, que es a favor. Recuerden que cuentan con 6 minutos. Ok. Cuando nosotros hablamos del derecho a decidir por parte de la libertad de las mujeres, es importante darnos cuenta cómo se llevan los debates respecto al aborto o no. El debate respecto al aborto es en función a si el feto tiene vida o no tiene vida, pero nunca o muy pocas veces se aborda en función a cómo es que la madre, o sea, la mujer embarazada, es también una persona con derechos que tiene el derecho a acceder a la salud. La salud no es únicamente decir que se le va a propiciar de los elementos suficientes para que esta mujer pueda llevar un embarazo normal, sino es también preguntarnos por su salud mental en función, ¿está ella lista para ser madre? ¿Está en las capacidades psicológicas de llevar o sobrellevar un embarazo que ella no desea o que sí desea? Esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros hablamos del derecho a decidir. No hablamos solamente del derecho a decidir en función a la madre o del derecho a la vida como el derecho a la vida porque sí, porque hay que darle vida a la vida y ya, sino que hablamos también del derecho a la autonomía. No estamos diciendo, por último, que el feto sea algo que sea propio de sí, pero es necesario o tiene que pasar el proceso de que una persona que no desea tener este bebé tenga que pasar todo el proceso largo de gestación. Es ilógico pensar que la gente va por la calle diciendo aborta, porque abortar es divertido. No, la gente no anda por ahí recomendando el aborto como la primera opción por la que, sino lo primero que probablemente siempre se le pregunta a una persona es, ¿tú quieres tener el bebé? Es la primera pregunta lógica que sale de nuestras bocas cuando alguien nos dice que está embarazada, ¿verdad? Entonces, no podemos empezar a decir que el derecho a la vida es un derecho sumamente más supremo que el derecho a la autonomía o el derecho a la decisión de cualquier tipo de persona, porque si no, vamos a caer en la función de empecemos a obligar a la gente que done sangre, porque de alguna forma si obligamos a que donen sangre, estamos, porque es por un bien mayor, ¿verdad? Como usamos el hecho de que como es un bien mayor, tenemos que obligar a estas personas a hacerlo. No obligamos a la gente a donar sangre, no obligamos a la gente a donar sus órganos. ¿Por qué? Porque concebimos que es parte de su cuerpo, es parte de su autonomía y es parte de las decisiones que esta persona pueda tomar. Independientemente de eso, si un día tú agarras y decides no donar, probablemente no lo hagas. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario y el hecho de que sea voluntario hace que las personas lo hagan o no lo hagan. Que legislemos el aborto en el Perú o que legislemos el aborto donde lo tengamos que legislar no implica que las personas empiecen a abortar o que las mujeres vayan a centros abortivos para poder ejecutarlo, porque es lo mismo que ocurre con la aceptación de cuestión de, por ejemplo, donar sangre. Por el hecho de que donar sangre en el Perú sea legal y la gente pueda ir a hacerlo, no ves colas inmensas de personas queriendo donar sangre o queriendo donar órganos. Entonces, siempre es ilógico pensar, antes que se vaya a sacar, el hecho de que porque algo es legal, la gente empieza a hacerlo sistemáticamente porque le da la gana. Y segundo, acá vamos a hablar un poco del aborto y qué implica verdaderamente para las mujeres al momento de tomar una decisión. Cuando nosotros queremos decidir sobre algo, tenemos que encontrar el mal menor de dos cosas, ¿verdad? Es como no decidimos para cualquier situación lo que más perjuicios nos cause, sino lo que menos perjuicios le cause a la persona que está decidiendo. Es decir, porque por último el feto no puede tomar decisiones, porque si pudiéramos tomar decisiones le preguntaríamos, ¿verdad? Y ahí sí sabríamos verdaderamente si quiere vivir o no quiere vivir, o sea, como no podemos asumir cosas, ¿verdad? Entonces, por último, o sea, como la muerte indolora de un ser no consciente y sin historia es el resultado de ejecutar un aborto. Cuando tú ejecutas un aborto, tienes la muerte indolora de un ser que no tiene conciencia de sí mismo, no tiene tipo de personalidad, no ha desarrollado una historia a lo largo del tiempo. Entonces, evaluemos realmente qué es lo que pasa. Cuando nosotros nos negamos a realizar un aborto, nos negamos a que una mujer pueda tomar la decisión de abortar, trae muchas repercusiones. La primera es traer un sujeto más a la vida, es como traemos un ser a este mundo, ¿verdad? Eso es lo positivo de no haber abortado, es como traer un ser más a este mundo. Pero lo negativo verdaderamente es como, estás trayendo un ser al mundo que va a tener una familia
Bueno, parece que la compañera... bien, ok, ha vuelto. Bien. Ok, la solicitud ha sido enviada. ¿Sí te llegó? Perfecto. ¿Nada? Wow. Bien, en todo caso, ante este inconveniente, tendremos que pasar a la intervención en contra, pero el tiempo que se te que quedaba reservado se guardará para la réplica. Pues bien, interesante postura, la del grupo a favor a decir verdad, equipo en contra, ya saben las reglas, tienen 6 minutos para poder exponer. Juan, le toca primero a mi compañera Rosa. Ok, perfecto. Gracias, Juan. Muy amable. Bien, he escuchado mencionar, es que lo que pasa es que la compañera ya se está yendo un poco al rubro de políticas públicas. Aquí hubiera sido muy interesante poder debatir el tema de por qué la autonomía, es decir, el derecho a la libertad, tiene que estar por encima del derecho a la vida, ¿no? El tema de la calidad de vida, obviamente, de hecho lo vamos a tocar en el último eje, no me quiero adelantar para eso, pero escuché decirle que obviamente el tema del aborto no es que quiera abortar, es que es cierto, no hay ninguna mujer que quiera abortar, que vaya a la salita y diga, ok, hoy voy a tener relaciones sexuales para la otra semana abortar, como si esto fuera un ejercicio, ¿no? Nadie está alegre por abortar. Que eso es una connotación que tanto ellos como nosotros lo tenemos en cuenta. ¿O quién no tiene una amiga que ha abortado entonces? Bien, entonces, si es que decimos que es un derecho, el derecho tiene una connotación positiva. Le he escuchado decir a Rose que es la última opción, es una decisión muy difícil, o más o menos que va por esa rama, ¿no? La salud es un derecho y no estamos con esta concepción de, ok, para mí es difícil llegar a la salud, no quiero llegar a la salud, no estamos con esa connotación. Hay una connotación también positiva en el derecho. Por último, solamente para rebatir el tema de la decisión. A ver, decís que las mujeres muchas veces se pueden ver obligadas a abortar también por su coyuntura. No lo dijiste explícitamente, pero lo inferí, porque si mencionas que obviamente detrás de problemas estructurales como pobreza, violencia sexual, violencia alrededor de la mujer que decide en su maternidad vulnerable abortar, entonces no es un acto libre. Ahora, el aborto no es un acto libre y la persona que lo está realizando no lo está haciendo libremente. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que ese derecho a seguir sobreviviendo es resguardar ese derecho, mejor dicho, ¿no? Entonces, los actos que no son libres no son responsables, y un acto que no es responsable es muy peligroso y nocivo para la sociedad. Entonces, si nadie quiere abortar, el aborto no es libre. La libertad no es absoluta, sino ordenada, sistemática. Por eso es que quería pues debatir un poco el tema de la libertad, que el derecho a la libertad, a la autonomía, esté por encima del derecho absoluto de sobrevivir, ¿no? Que es un derecho natural, como ya lo mencioné en la parte filosófica del primer eje. Pero bueno, de hecho, lo demás le dejo adelante. Ya, genial. Muchas gracias, Rosa. Sí, yo creo que sería positivo hacer una recomendación en general a las dos partes enfrentadas el día de hoy, que no nos vayamos mucho por la tangente, ¿no? Creo que cuando no se va tanto por ese lado, el debate resulta ser más fructífero. El punto 3, el eje 3, derecho a decidir, el aborto es la libertad para las mujeres. Ya, voy a tratar de abordar esto en dos puntos brevemente, ¿no? Una cosa es libertad y otra cosa es liberación, recordando el clásico debate que tuvo Hayek con Marcuse, si es que no me equivoco, o Marcuse de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Mientras Hayek hablaba acerca de la libertad, muchos leían el filósofo de la libertad, Marcuse y buena parte de la Escuela de Frankfurt hablaban en términos filosóficos de liberación, ¿no? Esto ya luego trascenderá a un plano más para la liberación de la mujer. Entonces,
cuando se habla acerca de liberación de la mujer, supuestamente, no supuestamente, se dice, ¿no? Liberación de las estructuras, quizás heteropatriarcales, u otras estructuras desde un punto de vista más postestructuralista que yo entiendo las compañeras lo dominan a la perfección acá. Sin embargo, esa es verdadera libertad para las mujeres. Hace 100 años las mujeres vivían, sí es cierto, yo al menos considero que hace 100 años sí había un patriarcado y es totalmente razonable y argumentado, ¿no? Impedición de leyes, impedimentos, en el plano económico, legislativo, político y demás. Sin embargo, eso paulatinamente se ha ido desterrando y ahora vemos que la mujer, sí es cierto, ha adquirido más libertades, pero no necesariamente eso es liberación desde un punto de vista pues estructuralista, ¿no? ¿Cómo se debería conseguir la libertad? Y este es un clásico debate de filosofía que no voy a ahondar tanto. Sin embargo, considero, y relacionándolo con el punto de vista del derecho, y uno de mis filósofos favoritos, como es Bruno Leoni, él menciona que y yo creo que es un punto de vista acertado, menciona que la libertad, más que un concepto político, económico, es un concepto legal o jurídico, porque justamente es la legislación lo que condiciona muchos de los actos que tenemos y es que concebimos de un punto de vista, creo yo, más acercado a lo que es correcto la libertad como esencia de coacción, ¿no? Si es que las mujeres abortan o no abortan, ya lo comentó Rosa, ¿están siendo menos o más libres o ese es un plano extra a la libertad, un plano de la meta libertad y están entrando ya en un plano de liberación que eso sí, yo ahí considero se puede debatir más a nivel de otras teorías, ¿no? La mujer no necesariamente es más libre cuando aborta, toma una decisión en base a al uso de su libertad, sí, pero no es más libre. ¿Ya acabó el tiempo? Disculpa. ¿O cuánto tiempo me falta, Juan? Aún les queda 1 minuto. Ya, ok. Toma acciones porque prácticamente no está impedida de hacer esto, pero no se vuelve más libre. Ese es un clásico eufemismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy más libre a medida que tengo más poder, yo soy más libre a medida que tengo más dinero. Entonces, la libertad no puede estar condicionada a cuestiones de poder necesariamente, sino de ausencia de algo, lo que se conoce y lo que diría Berlín también como libertad negativa, ¿no? Entonces, ¿el aborto es la libertad para las mujeres? No, simplemente es un acto que hace ejerciendo su libertad, pero no la hace más libre, desde un plano de vista más filosófico, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, ya que tengo unos segundos, a la compañera Ross, si es que no me equivoco, ¿no? Ella mencionaba encontrar el menor de los males entre diversas situaciones o que afecten menos a las personas, el llamado mal menor, ¿no? No consideraría, y esto es un plano ya a su consideración, ¿no? Que en vez de la opción del aborto, puede haber cualquier otra opción que no sea esa y que pueda considerar mejor. Es una pregunta más o menos de carácter intrapersonal, como mencionó aquello, ¿no? Si es que tengo que elegir entre el aborto o cualquier otra acción que pueda, entre comillas, mejorar a la gestante, ¿elegiría esa? Dejo esa pregunta para mi contraparte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones y argumentos que nos han brindado. Así que vamos a dar inicio a la sección de la réplica. Para ello, iniciamos con el equipo a favor. Recuerden que contaban con 3 minutos, pero por ciertos inconvenientes les añadiremos 1 minuto y 30 segundos. Así que son 4 minutos y 30 segundos. Adelante, equipo. Sí, muchas Voy a gracias. complementar. Jan, ¿te molesta si complemento lo de antes y luego continúas tú? Para nada, para nada. Solo me voy a tomar el minuto 30, gracias. No voy a prender mi cámara porque después me bota el Zoom de nuevo y voy a llorar. Dante, mientras no me digas cualquier otra forma de acción para decidir que las mujeres puedan abortar, creo que no puedo responder tu pregunta. Las preguntas no son en función de que yo proponga o haga la propuesta, sino que si me vas a poner 2 opciones, pónmela para poder decidir en función a eso y sea un poquito más libre de lo que ya soy. El detalle también está, y creo que es importante recalcarlo en función a lo que nos dicen, ¿no? Como la mujer no se hace más libre, sí, pero el tópico de este eje no es si la mujer es más libre porque decide, sino el derecho de la mujer a decidir, que creo que sí está bien respondido dentro de lo que estamos hablando, ¿no? El derecho de las mujeres a decidir. Esta es una más de las manifestaciones de su libertad al momento que puede decir, sí deseo abortar porque lo necesito, porque no le puedo dar calidad de vida y etcétera de cosas. Creo que cuando hablábamos de la función en la que las mujeres terminan decidiendo si abortar o no, es en función, sí, al mal menor, ¿no? Porque probablemente está
esta vida que van a hacer, sí va a enfrentar dificultades económicas, sí enfrenta complicaciones, pero no solamente para el feto como tal, sino para la madre, las dificultades económicas, las complicaciones laborales, las complicaciones educativas que vive la mujer y que es la mujer directamente la que tiene que acarrearlas a lo largo de su vida en función a las limitaciones de ahora sus otros derechos no los puede, sus otros derechos y libertades no los puede ejercer de la misma forma porque ahora depende de cuidar otra vida más que ella no necesariamente hubiera querido tener, pero es el hecho, ¿no? Es como la idea de que un caso o muchos casos se generalicen en función de que no, si hay mujeres que lo pueden hacer, no es válido como para decir que deberíamos romantizar este tipo de situaciones. Creo que muchos niños, si tuvieran la oportunidad de preguntarse si la vida que están viviendo es la vida que hubieran querido en función a que ven otras vidas mejores que las suyas, creo que ahí tendríamos que hablar también de cuánto no solamente estamos decidiendo en función a lo que las mujeres quieren decidir, sino en función a también qué tipo de vida les quieren dar a estos niños. Sí, quiero refutar lo que comentó la compañera Rosa Salinas. Ella menciona que el Estado tiene el derecho de garantizar la sobrevivencia. No existe el derecho de sobrevivencia como tal, existe el derecho de la vida. Y el derecho de la vida no es un derecho absoluto. Implica, y tú mencionas que el Estado garantice el derecho a la sobrevivencia, ¿no? A la sobrevivencia del feto. Esto me conlleva a decirte que la vida va más allá de un mero plano físico o existencial. Implica vivir la vida, valga la redundancia, dentro de los ámbitos de libertad y dignidad. El compañero mencionó más o menos libre. Yo considero que la libertad de la mujer gestante al interrumpir su embarazo se da en el sentido de que no va a ceder ante esta instrumentalización como medio de una obligación moral que se pretende mediante el embarazo, ¿no? Tú tienes que seguir con tu embarazo porque de lo contrario, el Estado, mediante sus normas penales, te van a sancionar, o porque la sociedad te va a reprimir, o estos grupos religiosos con sus creencias buscan imponer sus ideas subjetivísimas por mi decisión. Hablamos de un desarrollo o de este espacio de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, aunque esta frase no me gusta utilizarla mucho porque siento que es muy rebuscada, porque implica muchos derechos, implica el derecho del desarrollo de la libre personalidad de la mujer gestante. ¿Qué implica esto? Implica que ésta pueda continuar con su proyecto de vida, implica que la mujer pueda continuar con su espíritu creador y demás. También implica un derecho a la salud. Y volviendo al punto anterior que mencioné, ¿no? Sobre que los derechos no son absolutos, esto porque cuando los derechos van a entrar en conflicto, se va a tener que hacer valoraciones. Y estas valoraciones se han dado. Casos emblemáticos, el Corte Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Tribunal Constitucional con el caso Karen John Top. Bueno, acá el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana priorizaron el derecho a la salud por sobre el derecho a la vida del feto. ¿Por qué? Porque se prioriza la salud de la gestante cuando ésta corre grandes peligros durante la maternidad y también cuando el feto presenta condiciones anómalas y que al momento de nacer va a perdurar su condición de tortura, y eso no es vida realmente, porque la vida implica una condición y el derecho a la salud implica una condición universal, una condición muy amplia, psicobiológica social, la denominan. A ver, díganme, compañeros, si a una niña de 10, 11 años, niñas adolescentes, está bien que éstas continúen con su embarazo, cuando por causa de ello fue violación sexual, porque menos de 14 años la norma lo tipifica así como violación sexual. Entonces, por sentido común, si esta niña es una niña, ¿no es cierto? No puede continuar con su embarazo por razones físicas y sobre todo por salud mental, compañeros. Y por eso defendemos en nuestro bando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mujer, el derecho a la salud de la mujer gestante, y sobre todo hay estudios que comprueban que mientras más se postergue la maternidad para niñas y adolescentes, van a tener más oportunidades de crecer exitosamente en el ámbito académico, en el ámbito laboral y sobre todo continuar con su proyecto de vida. Porque lo más importante es que las niñas que quieren interrumpir su embarazo producto de violación sexual, pongámoslo así, van a poder seguir siendo niñas. Porque es ilógico, yo veo mucho, ¿no? Una niña cuidando a otra niña, no tiene sentido. Muchas gracias.
Estaba hablando con el micro apagado. Bueno, terminada la participación del grupo a favor, el grupo en contra tiene 3 minutos para poder participar, refutar las tesis del grupo en contrario o reforzar las propias. El micro es suyo, chicos. Ya, genial. Yo quisiera comenzar refutando un poco lo que dijo el compañero Jan, ¿no? Bueno, es mi compañero de clase y conozco efectivamente el caso John Top. Sin embargo, creo que aquí se está cayendo en una falacia por dos motivos. Uno, que si bien es cierto, sí, es un caso triste, lo reconozco y yo creo que ahí la sala actuó de mala manera, pero está tomando un caso entre prácticamente los más desgarradores, los más tristes, y al mismo tiempo está tomando el caso de la excepción acá, ¿no? Me parece que en cuanto al tema del aborto hay esta clásica falacia de ambas partes, muchas veces de tomar la excepción como regla. Entonces yo considero que ahí debería haber una mejor lectura en cuanto al derecho, aunque entiendo el punto del compañero Ian. Luego, mencionaba de que los derechos no son absolutos. Yo aquí considero que sí tiene algo de razón en un sentido que no podemos absolutizar todo, ¿no? En cierta manera, deben haber algunos pares, trabas y demás cosas. Sin embargo, no considero que esto sea un motivo suficiente para dar este derecho al aborto que se está debatiendo acá. Mencionaba también acerca de las valoraciones. Y en todo caso yo me haría la pregunta, ¿no? Ok, el derecho depende, es una práctica interpretativa acerca de las valoraciones y demás cosas, pero ¿cómo se forman estas valoraciones? ¿No es acaso un plano intersubjetivo? ¿No es acaso que también en Occidente tenemos una gran influencia judeocristiana que, mal que bien, que no les guste quizás a algunos progres y demás cosas porque son ateos, han dado un aporte fundamental a la civilización occidental? Entonces, estas cuestiones, estos fundamentos, valores morales que tenemos, deben, al menos a mi consideración, y espero quizás una futura refutación, tener algunas máximas, ¿no? En los debates, porque si no al final entramos en un terreno de un relativismo absoluto y del relativismo tampoco puede nacer ningún tipo de conocimientos y no se podrían dar este tipo de debates si aceptamos que todo es relativo. Yo quería finalizar en esa parte y si es que Nazarena o Rosa tienen algo que decir, les paso la palabra. Pero, chicos, no sé si pueden volver a encontrar los 50, es que no podía prender el micro. Creo Y no que se preocupe, estaba... si hay problemas técnicos, el tiempo se les va a reservar en caso que se desconecten así. No se preocupen, 50 segundos, Rosa. Muy amable, gracias. Bien, disculpa, Jan, pero yo en ningún momento dije que sobrevivir es un derecho. Desde un tema netamente ontológico, filosófico, obviamente que el derecho en sí positivo tiene que garantizar la vida, pero no mencionar a sobrevivir. Sobrevivir lo agarré desde un punto más ontológico que lo llevo desde el primer eje, ¿no? Todos los seres, a pesar que son separados, son interrelacionados, así que no los podemos separar tampoco. Además, me parece ruin, discúlpame, tocar el tema de las violaciones, que es un tema sensible, para poder argumentar, estar a favor de la legalización del aborto en todas sus causales. Acá no estamos hablando de alguna despenalización. Si nosotros nos vamos, vamos a los países que son legales, como Puerto Rico y Uruguay, del 100% de abortos, el 0.01% es por violación. Bien, entonces, ¿cómo justificas el otro 99%? Seamos más centralistas en este punto, estamos hablando de la en todas sus causales, no en causales tan tristes, tan las violaciones. No, eso nada más quería agregar que no me pareció nada correcto. Muchas gracias a Rose, Dante, Jan y Rosa Salinas, quienes nos han argumentado, como también explicado su posición y han defendido esta postura. Vamos a pasar a la penúltima sección, que es el aborto es una problemática de salud pública. Respondiendo a esta cuestión, le damos el pase de intervención al equipo en contra. A ver, más que nada yo quiero sostener aquí que yo considero que el aborto va a ser una consecuencia de los problemas sociales que sí necesitan una política pública y se tiene que convertir en política pública.
Básicamente, cuando hablamos de salud pública, nos estamos refiriendo a esa disciplina de estudio que se caracteriza por velar el tema de la prevención de enfermedades junto con entidades estatales o privadas incluso. Y en este caso, el argumentar que el aborto de por sí tiene que ser una noción de política pública, estamos diciendo que el embarazo es una enfermedad. Y la primera vez que se consideró, bueno, no la primera vez, fue un caso representativo en el que se consideró de que un embarazo podría ser una enfermedad, una mujer casi pierde sus derechos laborales de los que tanto muchas personas están de manera histórica han velado para poder reconocerlos, los derechos laborales de las mujeres en tema de maternidad. Por otro lado, también quiero hablar sobre solamente datos con respecto a por qué el aborto realmente no es un tema de salud pública, por tema ya de importancia y de cantidades. Primeramente, cuando una persona va a las cifras y va a las fuentes oficiales, en la actualidad hay más defunciones fetales, neonatales, que muertes por maternidad directa. Y quiero explicar qué es una muerte por maternidad directa, indirecta y no obstétrica, que muchas veces las cifras de PRONSET o cifras que se sacan de IPPF como oficiales nos vinculan tres tipos de mortalidad materna. La primera, que es la mortalidad materna directa, es aquella que la mujer muere por una causa muy directa en el sentido de que cuando da parto o está en el estado de puerperio, por temas de hemorragia, por ejemplo, o incluso aborto inducido o aborto espontáneo. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Lo otro es la muerte de maternidad indirecta, que es aquella que la mujer muere, pero por temas de una enfermedad que no ha sido necesariamente diagnosticada. Y por último, la muerte no obstétrica, que es parte de este fallecimiento que está ajeno a todo tipo de situación vinculada al embarazo. Ahora, por otro lado, quiero sacar las cifras del 2019 y 2020, salidas del mismo MINSA. Las primeras causas directas fueron por trastornos hipertensivos de las mujeres y una hemorragia obstétrica. Por otro lado, el aborto y sus complicaciones solo tuvieron en el 2021, en la actualidad, 1.8% de la mortalidad directa. Y ha reducido enormemente desde 2019, porque en 2019 teníamos 5 puntos porcentuales y en el 2020 2.9 porcentuales. Ahora, entre las causas indirectas fueron la enfermedad por COVID-19, lastimosamente hemos tenido muchos decesos, y fue por enfermedad de COVID-19 y en segundo lugar por sistema respiratorio en cuestión de mujeres. Y yo nombro todo esto porque si se quiere realmente salvar la vida de muchas mujeres, tendríamos que ir a las causas que están matando más mujeres aquí en nuestro país y también en Latinoamérica. Y yo quiero sacar el tema del boletín epidemiológico del Perú, que se dio en el 2019, también, que fue uno de los últimos que hemos sacado en la actualidad, que se ha sacado, es que las muertes directas de aborto al final anualmente fue 1.1% por aborto. Fueron combinadas por el tema, y ahí están tanto los abortos espontáneos, inducidos y sépticos. Ahora, ¿de dónde salen esas cifras de abortos clandestinos que muchas veces se dice que son una gran cantidad? ¿Cómo puedes tú sacar un aborto clandestino si realmente es clandestino? Y aquí vamos al tema de que el mismo consiste en tomar datos de ingresos y egresos hospitalarios derivados de abortos durante un año y multiplicados por un factor de conversión, sea por 3, por 4, por 5. Y estos datos solamente son recogidos por institutos como CEDES o el Instituto Guttmacher, que son financiados por las empresas abortistas del IPPF. Los errores metodológicos que yo he encontrado es que principalmente las pérdidas espontáneas por abortos se dieron de acuerdo a la encuesta de opinión de 289 sujetos, que no se especifica quiénes son, y también se llama la encuesta IPS. Esta encuesta posteriormente, después de que se aplicó esta situación de dar la posibilidad de que estas personas dijeran cuántas personas consideran que aborto a partir de un consenso de clínicas abortivas, era multiplicar por 3 o por 4 o por 5, como ya había dicho, a su conveniencia, y aparte a 202 entrevistas seleccionadas por este tipo de organizaciones como Flora Tristán o Manuela Ramos. Ahora, si yo quiero entender cuáles son las prioridades de salud pública en el Perú para las mujeres, primero tendría que ver cuáles son las principales causas por las que ellas mueren. Y voy a nombrar la tercera, ni siquiera la primera. La tercera es por una enfermedad isquémica del corazón o seguidos por la diabetes mellitus, que es una enfermedad.
y también por temas biliares o incluso por cáncer. Y el cáncer se sigue manteniendo como la principal muerte de mujeres aquí en el Perú, cáncer de útero y cáncer de, cáncer de mama. Y bueno, todos estos datos los he sacado del Centro Nacional Epidemiológico de Prevención y Control de Enfermedades del mismo Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuántas mujeres murieron al final directamente e indirectamente? Sí, fueron 183. Y por aborto, si fueron 1.1, al final, si yo lo saco en el factor de conversión, solamente fueron 9 mujeres. 9 mujeres por aborto en relación a aborto inducido, y estoy hablando también aborto, ¿cómo le llamo? Se me fue la palabra, disculpen. Aborto inducido y aborto también espontáneo. Son cifras que están combinadas. La cuestión es que esto no se puede tomar las cifras de IPPF o Planned Parenthood como una oficialización, sino como una posible magnitud. Y por eso ya luego, supongo que en el momento que me toque, voy a refutar de por qué y de dónde saco todas estas fuentes. Por último, decirle que el aborto para materia de política no puede ser seguro porque ya han fallecido 2 mujeres por aborto legal y siguen falleciendo, lastimosamente siguen teniendo complicaciones por infecciones y también por temas de parasitarios que voy a nombrar, y también se siguen vulnerando los derechos de la pareja. En este caso, de un hombre que se llamaba San Juan, que tuvo que frenar el aborto de su expareja por un niño que era su hijo, ¿no? Porque él sí deseaba tenerlo. Yo luego voy a nombrar esto, así que gracias. Muchas gracias, Nazarena, cumpliste con tu tiempo. Exactamente. Entonces vamos a dar el paso al siguiente grupo para que pueda dar argumentos como también defender la posición al eje la pregunta. ¿El aborto es una problemática de salud pública? Ok, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, el embarazo no es una enfermedad, pero las consecuencias de un aborto clandestino son irrefutables, no pueden perderse de vista. Casi la mitad, para comenzar, el 49% de los embarazos en los países de ingresos bajos y medianos, según las Naciones Unidas, no son intencionales. Y lamentablemente, acorde a un estudio que nace por iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para 2019 los servicios de salud reproductiva en países de escasos recursos cubrían de manera prácticamente insignificante las necesidades que la anterior cifra significa. Entonces, en estos momentos, más de 218 millones de mujeres de edad reproductiva, 15 a 49 años, en estos países, tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna, es decir, quieren evitar un embarazo, pero no están usando un método moderno y tienen que recurrir a infusiones de hierbas, sustancias jabonosas, lejía, alambres, palitos de tejer. También es común que se recurra a caídas o golpes físicos autolesionados que se propinan ellas o sus parejas, y con este fin de poder abortar, como menciona el libro El aborto clandestino en el Perú del año 2006. Cuando una mujer en Latinoamérica se acerca a una clínica pública para hacerse un aborto, en primer lugar pasa por charlas extensas de las consecuencias adversas del aborto. Se pide el consentimiento de los apoderados y de los funcionarios públicos tienen derecho constitucional a la objeción de conciencia para no realizar el aborto, que por cierto es raro cuando podrían ser clínicas especializadas en aborto y no sería lógico que el personal de salud se negara a realizarlo en dichas clínicas especializadas. Es más, bueno, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, a partir del estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública del Perú, encontró que al menos 1 millón de peruanas, 1 de cada 5, había abortado en la clandestinidad. Eso se realiza por medio de encuestas bajo anonimato, y por ese motivo se puede lograr esa conversación con las personas que han pasado por esa situación, las mujeres, y que los métodos más usados que han utilizado estas mujeres para realizar aborto fueron la intervención quirúrgica y el uso del misoprostol, que si bien este último medicamento es recomendado como método de aborto farmacológico por la Organización Mundial de la Salud, es cuestionable
si las dosis, la cantidad de dosis que tienen que ser 12, las vías de consumo, que es oral o vaginal, las horas, la cantidad de horas, el intervalo y todas las prevenciones habrán sido indicadas a las gestantes de forma adecuada en esos centros clandestinos, y peor aún si nos referimos a los procesos quirúrgicos clandestinos para el aborto. Entonces podríamos evitar todo esto por medio de salud pública, que no es una enfermedad, pero puede acarrear muchísimas cosas más. Problemas socioeconómicos increíbles y que hasta ahora implican a nuestra sociedad, y no solo al Perú, sino a Latinoamérica. Entonces, bueno, sin embargo, gracias a que la difusión de información ha incrementado en los últimos años y gracias a las investigaciones y a la declaración que hizo la OMS sobre el misoprostol, que ya mencioné, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública indica que el número de hospitalizaciones anuales por abortos inducidos en el país ha bajado en los últimos 20 años, de 50.200 a 28.652. Y esto respondería al incremento del uso clandestino del misoprostol, que tiene un menor riesgo de complicaciones en comparación con estos otros procedimientos. Esto quiere decir de que la cantidad de abortos puede disminuir gracias a este tipo de medicamentos, gracias a la salud, bueno, aunque sea por la clandestinidad por estos momentos, y también podemos evitar muertes. Entonces esto es demasiado considerable. Y si esto fuera incluido en la agenda de salud pública, tendríamos menos riesgo, una situación que se mantiene como tabú social podría ser abordado de manera real por políticas que tomen en cuenta que durante la pandemia los abortos realizados en casa y recurriendo solo a Internet han aumentado por no ser tratado a nivel institucional, administrativo, y por eso, según el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, y la organización no gubernamental Serena Morena, a favor de divulgar la información sobre el aborto de manera gratuita, han encontrado que si antes de la pandemia 20 mujeres nada más por mes se acercaban y llamaban a la colectiva por la libre información para las mujeres, que es en el Perú, para que tú te comuniques y sepas un poco más de cómo hacer el aborto. Ahora, en plena pandemia, son 10 al día, ya no hay, al mes, al día, 10 mujeres al día que llaman para pedir ayuda. Entonces, definitivamente eso es un tema de salud pública. El derecho al aborto no debería pasar por la voluntad del proveedor de salud o por las decisiones falaces de autoridad que benefician y respeta la ideología de unos a costo de la vida de otros sujetos de derecho. Muchísimas gracias y bien, Rebeca, te quedaba todavía un minuto para poder participar. En todo caso, ¿te parecería bien pasarlo para la réplica? Ah, ya, sí, correcto. Muchísimas gracias. Bien, lo pasamos entonces para la réplica. Y bien, habiendo escuchado la tesis a favor, le toca al grupo en contra en sus 3 minutos de réplica o reforzamiento poder cuestionar lo vertido por la señorita Rebeca. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, comentarle a la señorita Rebeca que, bueno, sí sé claramente cómo se usa el misoprostol porque lo he investigado y creo que estás en un grave error al solamente de recetar el misoprostol, porque el misoprostol lo que genera es la contracción. Pero para tú, entre comillas, porque aún lo sigo manteniendo así, que sea hasta cierto punto no sea grave la coagulación que se pueda dar la mujer por haber consumido esa pastilla, antes su vida tenía que tomar la mifepristina, y la mifepristina es muy caro en el Perú, y por eso solamente las organizaciones te recetan el misoprostol porque es más fácil de adquirir. Por otra parte, lo que estás haciendo ahí simplemente es seguir produciendo esto que es la clandestinidad del aborto. Lo otro, yo soy consciente que las mujeres abortan y abortan por muchas maneras, y qué bien que lo hayas dicho, que son por problemas socioeconómicos. Y también muchas veces es impulsado por la propia sociedad, son los problemas que acontecen en su familia, temas familiares, temas de violencia y temas socioeconómicos y abandonos en el hogar por la pareja. Sin embargo, esto no quita que ambas personas, la persona que ha concebido y la persona concebida, tengan dignidad humana para seguir defendiendo la vida de ambas. Lo que yo quiero acá ahora argumentar es que cuando se legalizó el aborto en Uruguay, en el año 2006 primeramente,
aún no estaba legalizado, en ese tiempo la mortalidad materna de las mujeres era baja, estaba alrededor de 13 puntos porcentuales. Y cuando se legalizó el aborto en el 2012, aumentó hasta el 17%, o sea, 17 puntos porcentuales. Ahora, un estudio de la misma ONU, tanto que les gustan citar a organizaciones internacionales como la ONU, la OMS, ya, la ONU misma te dice, no hay una relación causal con respecto a la mortalidad materna y la relación contra el tema de la legalización del aborto en el descenso de esta mortalidad, sino en la profesionalización y acceso a la atención del embarazo de manera oportuna para que estos abortos no sucedan. Y ya, 40 segundos más. Bueno, lo único que puedo decir ya para terminar, porque queda poco, es que hay que revisar más el tema de las mujeres, si realmente queremos salvarlas a ellas o estamos simplemente luchando por un tema ideológico. Claramente explicado que la mortalidad materna es la más grande en otros ámbitos y no necesariamente en el aborto. Gracias. Muchas gracias, Nazarena. Entonces, continuamos en la sección de réplica con el grupo a favor. Recuerden que a sus 3 minutos se añade 1 por el tiempo restado de la anterior intervención. Adelante. Ok, dentro de las cosas que se han venido mencionando en función a si el aborto debe ser un tema de salud pública, cuando nosotros hablamos de salud pública no hablamos solamente de tratar enfermedades, hablamos de lo que es calidad de vida en función a cómo a estas personas, a cualquier persona en general, se le trabaja, se le cuida, se le protege de forma preventiva, de forma de solucionar los problemas en los que se encuentran, las falencias de salud en las que está. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, hablamos de que el aborto sí es una cuestión de política pública. Recordemos que Nazarena nos menciona que las razones por las cuales las mujeres mueren son solamente, o el porcentaje por las cuales las mujeres mueren, solamente es un 1.1%, ¿verdad? Sí, pero recordemos que esas son las contabilizadas, no estamos hablando de las mujeres que por miedo al solo hecho de decir yo he abortado clandestinamente, se le abre un proceso judicial o penal en nuestro país. Entonces, lógicamente, las mujeres, incluso cuando se arriesgan a contar de forma anónima sus casos, corren este tipo de peligro. No hay incentivos para que las mujeres que han abortado de forma clandestina quieran hablar y quieran decir lo que realmente en el Perú y en muchos países es un problema, ¿no? Que es el hecho de poder abortar de forma segura en un lugar que te garantice estar bien con tu integridad. Es más fácil morir por una inyección de penicilina. Si revisamos la causal de muerte entre ambas cosas, es más probable que mueras por uno que por otro. Sí, probablemente como cualquier proceso médico, ha habido dentro de la legalidad situaciones en las cuales las personas han muerto o a mujeres que han muerto por la situación del aborto, pero no es por realizarle el aborto como tal, sino por problemas que dentro del proceso se pueden generar. Han muerto 2 por este tipo de problemas, dentro de como lo legal en los países. Eso no quiere decir proceso deje de ser seguro, porque si no analoguemos a otro tipo de cosas, ¿no? Porque se hacen operaciones y porque nos morimos y legalicemos las operaciones que se hacen en el cuerpo. Creo que no es lógico pensar eso. Entonces, así sea un 1,1% de las mujeres contabilizadas, no podemos decir que no es un problema. La materia de políticas públicas nace en función a la resolución de los problemas. Esto no es empezar a priorizar uno y olvidarnos de otro. Lógicamente, nadie está diciendo que el aborto va a ser la principal fuente de salud pública y que solamente se va a concentrar en eso, porque también sabemos lógicamente que el cáncer y entre otras enfermedades que atacan a las mujeres son importantes. Nadie está diciendo quitémosle financiamiento a la Liga contra el Cáncer para darle financiamiento a este proyecto o esta cuestión de salud pública. Estamos diciendo que atacar los problemas de forma transversal sí es un deber del Estado, es decir, ellos sí tienen que asumir este tipo de cosas porque es un problema que aqueja a su población. No estamos hablando de priorizar uno sobre otro, estamos hablando de atender las problemáticas que sí están afectando a estas mujeres. Así sean 9 mujeres las que se registren ahí, son 9 mujeres y 9 vidas. Si estamos defendiendo la vida,
¿Por qué no permitir que las mujeres que desean continuar su proyecto de vida y las mujeres que desean abortar de forma segura para poder vivir no lo están haciendo, ¿verdad? Estamos limitando sus capacidades, estamos dejando que mueran de forma clandestina porque el hecho de penalizarlos no lo evita. Yo no sé cuáles son, probablemente ustedes tampoco. Acá nadie va a poner a decirse si hay cifras de aborto clandestino sumamente legales y demás, pero así sea una mujer la que esté muriendo en condiciones de clandestinidad por el derecho de querer continuar con su proyecto de vida porque el anticonceptivo le falló, es una vida que se está perdiendo, es una mujer que está falleciendo. Y es una vida que también vale porque ya está aquí, porque sí tiene historia, porque probablemente también merece tener y completar este tipo de cosas. Creo que no estamos hablando de priorizar una cosa por sobre otra, estamos hablando de que el hecho de que sigan existiendo este tipo de situaciones y el miedo y la culpabilización social y familiar que ellas tengan les evita hablar, sí es un problema de salud pública a tratar. Bien, muchas gracias. Hemos llegado a la recta final. El último punto a tratar es de materia de política pública, preguntándonos nuevamente, ¿es factible la legalización o despenalización del aborto en todas sus causales en el Perú? Para esta última sección iniciará el equipo a favor. Cuentan con 6 minutos. Adelante. Sí, muy bien. Ya para culminar el último punto, para mí un punto muy importante, porque de aquí va a depender todo lo por parte del bando contrario, dijeron que tenemos que atacar las causas, pero el aborto es un problema del presente. Las causas se están atacando a través de una educación sexual muy bien aplicada en la gestión, aunque hay en las gestiones en general, ¿no? Aunque si bien hay colectivos por ahí como que con mis hijos no te metas, que pretenden desvirtuar un tanto esto. Pero bueno, nosotros, bueno, personalmente, yo defiendo el aborto seguro, legal y gratuito en todos sus causales y lo considero factible. ¿Y por qué digo en todos sus causales? Porque este servicio público no debe ser parcializado, porque esto no solucionaría de ninguna manera el problema de raíz. Ahora quiero desgregar términos, ¿no? Seguro, legal y gratuito. ¿Por qué seguro? Seguro porque el aborto, la penalización del aborto, conlleva a las mujeres, orilla a las mujeres a practicarlo sí o sí. No es que la norma penal esté ahí, va a implicar que las mujeres no van a abortar. Eso es falso. Y mi compañera Rebeca dio muy buena data de eso. El aborto clandestino es un problema. Y es un problema porque representa un problema de salud pública. Acá hay una revista peruana de medicina experimental que menciona que alrededor de cada año 28.652 personas gestantes se someten a hospitalizaciones al año y 58 muertes en el año 2016, para hacer mención, son a causa del aborto clandestino inseguro. Entonces, al decir que nosotros proponemos un aborto seguro, se refiere a que el personal que lo practique se encuentre capacitado. Nos referimos a espacios adecuados y sobre todo a procesos que van a regularlo, que se encuentran dentro de los parámetros de salubridad adecuados. Sobre todo, eso de espacios adecuados, quiero hacer mención, porque el aborto clandestino, por el mismo hecho de que este ser clandestino, a las mujeres, sobre todo de más bajas posiciones socioeconómicas, realizan en pésimas condiciones, en un cuarto, en un pequeño baño, encerrado. Bueno, yo tuve la experiencia porque una amiga me comentó, y con eso no quiero pecar de falaz, porque seguro el compañero Dante lo va a mencionar, y es un proceso realmente traumático. Y respecto al aborto legal, nos referimos a la despenalización del aborto, porque el aborto se encuentra penalizado. El único causal del aborto que se encuentra legal es el aborto terapéutico desde el año 1924, aunque durante su adecuación en el ordenamiento jurídico y en la realización ha tenido muchísimas trabas, pues mucho personal médico ha objetado, dicho, mi objeción de la conciencia me impide realizar tal práctica. Bueno, y está bien, la objeción de la conciencia es un mandato constitucional, pero lo que sí es inconstitucional es privar un servicio que se encuentra reglamentado. Si yo, como médico, no quiero realizar esta práctica abortiva, pues está bien, pero no significa que no se va a realizar la práctica. Me refiero al aborto terapéutico. Se puede hacer interconsulta o se puede desplazar las funciones. Acá, volviendo a la norma penal, esta norma penal no cumple su función. Pues, ¿cuál es la función de la norma penal? Es evitar y sancionar. Y como sabemos, según la data, que no manejo muy bien, poquísimas personas son procesadas por aborto.
y mucho menos ha reducido el índice de abortos clandestinos. Entonces, ¿de qué efectividad de la norma penal estamos hablando? Entonces, sí es viable seguir con este proteccionismo normativo. Yo les hago una pregunta retórica, ¿no? Para que ustedes reflexionen en base a ello. Y respecto a la gratitud, o al servicio gratuito, esto conlleva a que este servicio va a ser dado por el Estado, sobre todo porque no se pretende que este servicio público, que es el aborto seguro legal, sea dado solo a pequeños sectores de las mujeres que van a tener las posibilidades de que con su dinerito ir a realizarse el aborto, que es lo que sucede actualmente, ¿no? Las prácticas abortivas de manera clandestina, las personas gestantes, las mujeres gestantes que se llevan la peor parte, no van a ser las mujeres, no van a ser tanto las mujeres que tienen buena posición económica, pues estas tienen la posibilidad de acudir a un buen los que sufren la peor parte son las personas con más bajas o con más bajo estatus socioeconómico. En tal sentido, se pretende esta gratitud para que este servicio sea universal y que no quede exento a ninguna persona por raza, condición económica, condición social, etc. Ya, para culminar la sección, ¿no? Porque esta va a ser ya mi última intervención, yo abogo por el aborto y no significa que esté en contra de la vida, porque ya lo mencioné y lo reitero. El concepto de vida no es un concepto absoluto, como mencionan mis compañeras, y tampoco nos va a limitar a un plano existencial de decir, tú vives y bueno, a partir de adelante tienes que sobrevivir como sea. No, no, no. El derecho a la vida implica ir más allá, implica un ámbito. Yo abogo por un derecho de la mujer a seguir con su proyecto de vida, dentro de sus parámetros, de su desarrollo, de la personalidad, a seguir con su autonomía. Compañeros, quizás ustedes que están en contra del aborto, pues no, tienen la capacidad de cuestionar, de enjuiciar, que está muy bien, porque es el debate también, porque tal vez conocemos el aborto desde un plano lejano, pero cuando el aborto se nos presenta dentro de un círculo cerrado, como una problemática social vigente que afecta a un familiar, vamos a tener las posibilidades de replantearnos más esto. Y respecto a que si es factible o no, yo considero que sí es factible, porque el Estado tiene un deber con estas mujeres gestantes que deseen interrumpir su embarazo. Factible porque, sopesemos, ¿no? El aborto clandestino y el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué genera mayor gasto público? Está comprobado que el aborto clandestino genera bastantes gastos públicos al Estado, en el sentido de las hospitalizaciones a los que conllevan a las mujeres, a la morbilidad y a la mortalidad. En cambio, el aborto legal, seguro, implicaría un ahorro estatal. Bueno, eso sería todo, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bien, como última participación con lo que respecta al minimódulo de intervención, el grupo en contra tiene sus respectivos 6 minutos. Adelante, chicos. Ya, listo. Muchas gracias, Juan. Bueno, pensé que este punto iba a ser mucho más humano en sí, mucho más, íbamos a coincidir más. La verdad que coincido con mayor parte de lo que ha dicho Jan respecto a su discurso, aunque lo último que me parece falaz mencionar que nosotros no vamos a sensibilizar cuando tenemos casos más cercanos. Déjame decirte que pues yo he trabajado netamente en voluntariado en barrios muy pobres, muy pobres, ¿no? De Villa El Salvador, por ejemplo, asentamientos humanos. No vas a voltear a ningún niño que está, vive en condiciones no dignas, a voltear y a decirle, mejor no hubieras existido. Eso es algo inhumano. Y segundo, yo que conozco a las mujeres de cerca, porque con ellas he hecho el voluntariado, ninguna mujer pensó en abortar a su hijo. Lo que ellos quieren, los pobres, ¿saben lo que quieren las personas que no tienen mucho dinero? Quieren trabajo, quieren educación, quieren mayor contención, que se les garantice los derechos socioeconómicos a las mujeres. Por eso es que cuando yo garanticé el primer eje, el primer punto, y mencioné que hay que humanizar este debate, es porque le estamos quitando por completo la humanidad al feto. ¿Bien? Al feto, yo lo llamo feto porque feto es una palabra técnica, científica, una palabra biológica, no es peyorativa. Entonces, si vamos a hablar también de las mujeres, bueno, en esta oportunidad yo me voy a referir a ellas. ¿Por qué? Porque si decimos que una política pública, como dijo Rose, que es la resolución de los problemas, en sí no estamos yendo con el aborto a los problemas, estamos yendo a los síntomas de los problemas. ¿Dónde están los colectivos que
que tienen que aseverar que detrás de un aborto hay violencia, hay represión, hay abandono de la pareja, hay de una sociedad hipócrita que te dijo que no podías salir adelante porque ibas a tener un hijo. ¿Dónde está afirmando esta cuestión? Atrás del aborto hay violencia, represión, opresión, y no veo ninguna persona que habla de poder ver que sí, pues detrás de un aborto legal también hay represión y opresión. Y yo lo menciono esto porque, por ejemplo, Holanda, que tiene el aborto legal y uno de los países más libres, también cada año baja sus tasas de aborto. Me parece genial apuntar a eso. Ahí sí los bandos. Vamos a coincidir en que los abortos deben bajar. De hecho, ¿no? Yo en ningún momento en nuestro bando mencionó que el aborto no es una realidad. Es una realidad y muy compleja, que lo he vivido desde muy cerca también. Pero esta realidad compleja merece soluciones superadoras para las mujeres. Se lo merecen. Se lo merecen. No podemos decirle, ok, te doy el aborto y lo demás chorrea, ¿no? Es igual que en México pasó. En México tienes pobreza estructural, tienes tema de violencia sexual contra las mujeres, la ESI, una ESI mala, al igual que la tenemos aquí en Perú, una ESI mala, una ESI ideológica, una ESI que no es responsable, no hay una educación sexual integral que es responsable en nuestro país. Igual pasa en México, igual pasó en Argentina, legalizaron el aborto y lo demás, ok, ya, listo, mujeres, ya les di lo que querían, no me pidáis más. Entonces, ¿a dónde vamos a apuntar si es que no queremos ir a las raíces del problema? Si es que no contenemos a la mujer, no contenemos la maternidad vulnerable, hablo de ellas ya. Obviamente, tanto el feto tiene derecho a seguir sobreviviendo, pero las mujeres también. Por eso me remito a esto, a que seamos más humanos cuando hablamos de políticas públicas para ellas, que las políticas públicas para las mujeres sean eficaces e integrales. No voy a tolerar que vean a algunas mujeres como fines políticos y tampoco sus cuerpos como fines ideológicos para un colectivo quizás que pide a gritos abortos seguro, legal y gratuito cuando no les importa las mujeres en sí. Solo les importan los fines políticos y los fines ideológicos. A las mujeres hay que verlas en su totalidad, en su integridad. Si en algún momento pensamos en legalizar el aborto, antes de ello tenemos que tener una buena ESI, una educación sexual integral responsable, maternidad y paternidad responsable, que haya una crianza cooperativa entre el hombre y la mujer. También tenemos que ver los alcances socioeconómicos, laborales, que haya más trabajo para las mujeres, mayores oportunidades laborales, más educación para ellas. Ese día podemos mencionar que una política pública sería pertinente hablar de la legalización del aborto, ¿no? Más allá que yo pueda estar a favor o en contra, porque para mí el feto es un ser humano y la persona humana nunca va a ser un medio, siempre es un fin en sí mismo. Y si estaría diciendo eso es que para mí el valor de la persona humana es relativa. Y bueno, eso no va con mi ética consistente. Creo que esa es una ética consistente personal de cada uno, pero de todas formas, refiriéndonos a este punto, creo yo que hay que ser más sensibles y mencionar y por lo menos tener una cuestión sistemática para proponer el tema de una política pública. Yo personalmente, que trabajo de cerca en el tema de las ciencias sociales, creemos fielmente que yo personalmente estoy en contra de que se criminalice a las mujeres, de hecho. Por eso es que por ahí yo discrepo mucho con el movimiento Provida y tampoco pues soy Provida como tal dentro del colectivo. Estoy en contra de que se criminalice a las mujeres, pero también estoy en contra de que se vea la maternidad como un estorbo, donde también se le quita las responsabilidades al padre. Veamos a las mujeres de forma integral, no va a nuestra conveniencia. Claro que sí, el aborto es muy complejo y es durísimo quien lo pase. No desearé que ninguna de mis amigas vuelva a pasar por un aborto, porque sí he tenido amigas que han pasado por un aborto y personas de muy de cerca también. Por ello es que menciono que entendamos que las políticas públicas no hay que cogerlas desde la ideología, sino desde visiones integrales y reales, que respondan a la problemática de por qué la mujer aborta. Hay un epidemiólogo de Chile. Chile es uno de los países más bonitos para compararlos, porque ellos han tenido la penalización del aborto y es uno de los países que ha bajado más la maternidad materna. ¿Bien? Entonces, y él mencionaba que hay que preguntarnos qué orilla a la mujer a abortar y ahí atacar. Así podremos considerar una sociedad más justa, tanto para la madre, es decir, para las mujeres, y para el feto. Para el niño por nacer o el feto. Listo, gracias. Bien. Muchas gracias a Jan y Rosa por las intervenciones. Damos inicio a esta última sección que es la réplica. El equipo a favor cuenta con 3 minutos.
Ok. Bueno, para comenzar, el proceso de aborto es increíblemente difícil y como mujer y como las mujeres podemos comparar y ver la situación con las personas que han abortado con anterioridad, podemos ver de que la mujer desde el aspecto psicológico, cómo es que ha pasado todo el proceso de aborto, tiene que ser vista de una manera nueva e integral. Y a partir de ello ver de que pasar un aborto no es algo fácil y no es algo totalmente voluntario, igual que pasar por un embarazo no deseado lo es. Pero igualmente, como menciona el principio de proporcionalidad, si no, se tiene un embarazo no deseado, es necesario pasar por un aborto, porque depende de la decisión de la mujer y a partir de ello ya puede ser capacitada y puede pasar con reuniones y charlas con los personales de salud para poder ver estos aspectos. Y a partir de ello, como mencionó muy bien Rosa, y ahí coincido con ella, es que vamos a poder ver una disminución de los abortos increíbles. Pero eso no quiere decir de que los embarazos deban ser penalizados tampoco, o disminuidos, o sean un periodo peyorativo para la mujer, para el empoderamiento de la mujer, como lo ven los grupos progresistas, no es así. Más bien podemos ver de que hay una mayor apertura a las decisiones de la mujer, porque tanto como hay personas de que respetamos mucho el embarazo y también deseamos estar embarazadas algún día, hay otras personas que no lo desean, que desean poder pasar con su cuerpo y la integridad y el proceso de intimidad que ellas quieren proteger. Y eso debe ser defendido. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a poder ver de que el Perú va a poder responder con mayores políticas que tengan las opiniones de una parte como de la otra y las puedan unir. Por ejemplo, las Naciones Unidas con anterioridad ha hecho un llamado al gobierno peruano para que reforme sus actuales leyes en materia de aborto y reconoce las violaciones de derechos humanos, incluyendo la negación de servicios de aborto legal en el Perú y la discriminación basada en el género a la que las mujeres se enfrentan cuando buscan remedios legales. También es el mismo caso de la ESI. Tenemos una ESI muy precaria, pero a partir de ello nosotros tenemos que seguir progresando y avanzando. Y no podemos retroceder, en cambio, negando el aborto, porque eso sería simplemente volver y retroceder a los sistemas legislativos que nos regían hace unos años. Y bueno, en el mismo año, el Perú, en 2014, a partir de esa declaración de Naciones Unidas, ¿Perú qué hace? Perú respondió, adoptó un protocolo nacional para prestar servicios de aborto legal, para dar claridad a los médicos y pacientes sobre el aborto legal terapéutico en el país. Y 90 años después de la despenalización del aborto terapéutico ya se estaba viendo aquí en el Perú, y luego los funcionarios del Estado anunciaron el cambio en la política poco antes de la sesión número 38 del comité. Y bueno, a partir de ello se ha podido seguir un aborto terapéutico y capacitar al personal de salud. Y se ha visto un progreso en ese aspecto, pero necesitamos progresar administrativamente para poder otorgar todos los tipos de aborto necesarios, porque es parte de la autodeterminación de las personas que también protege la Constitución, y como son personas, son sujetos de derecho, se les debe hacer caso, se les debe prestar atención. Entonces debemos tomar en cuenta que hemos seguido un progreso desde la Constitución de 1862, que ponía el aborto simplemente para proteger el honor de la familia y el honor de la mujer en base a ello, y también el Código Penal de 1924, que también hacía una mención del aborto terapéutico, pero también simplemente para casos de violación, y también si estaba en riesgo la salud de la gestante. Y en 1991 vemos igual, lo mismo. Y para 1993 simplemente un poco más especificaciones, pero necesitamos llegar a muchísimas más mujeres que necesitan ver su voz escuchada a partir de el cambio constitucional del Código Penal, la despenalización y la incriminación de las mujeres de que el aborto está mal simplemente porque ellas están siguiendo su autonomía y tomando en cuenta que el feto es simplemente una parte, ya no debe ser. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por tu última participación. Ahora le tocará la réplica al grupo en contra. Recordemos que Rosa no hizo uso de sus últimos 30 segundos que le quedó, así que tendrían 3 minutos con 30 segundos para poder hacer su última intervención y cerrar este sector del debate. Dale, muchas gracias, muy amable Juan de Dios. Bien, coincido en muchas partes de lo que mencionó la compañera. La verdad que no voy a refutar ahorita porque pues vamos a seguir en lo mismo, en el mismo cliché.
creo yo que ninguna parte ella mencionó y ninguna parte aseveró que detrás de un aborto hay violencia, opresión, discriminación de la sociedad misma, porque la sociedad es re hipócrita cuando alguien está embarazada. Te dice que no puedes salir adelante porque tienes un hijo y muchas otras cosas, te impide el tema estructural de la sociedad, que es la pobreza. Entonces creo que obviamente es utópico, ¿no? Pensar algún día que los abortos van a dejar de existir. Los abortos han existido desde siempre, pero pues obviamente como personas con ética tenemos que mencionar que queremos una sociedad justa, una sociedad donde se garanticen los derechos de todos y todas, incluso de las personas que están en el vientre. Ahora yo nuevamente voy al tema de las mujeres. Si es que vamos a pedir el tema de la legalización de las mujeres, al menos seamos pertinentes con las políticas públicas, reconozcamos que detrás de un aborto hay violencia, hay opresión, hay estas coacciones, hay manipulación que las obligan a las mujeres a abortar. Ustedes mismos dicen que ninguna mujer quiere llegar a un aborto porque es terrible, es horrible llegar a un aborto. Entonces, si es que ellas no quieren, por favor, hagamos esas cuestiones de poder interiorizar las políticas, las personas que nosotros que vamos a desenvolver en el ámbito académico y seguramente vamos a diseñar políticas públicas, diseñemos políticas para que pues se garantice el tema de cuidar a las mujeres, ¿no? En todo sentido de su palabra, un antes, después, y durante y después. Ahora, sí que también se legalice el aborto, por lo cual yo estoy segura que en algún momento se va a legalizar el aborto, pero no por las mujeres, sino porque grupos de poder grandes, internacionales, que no se habló en este debate por un tema netamente biopolítico, no se tocó, pero sí hay grupos grandes de poder que necesitan controlar la natalidad aquí en Latinoamérica y tampoco lo quieren dejar ver. Entonces sigamos construyendo esa sociedad más digna, nada más lo que voy a mencionar, y que no hay humanos más humanos que otros. Creo que entra Dante, perdóname Dante Nazareno, adelante, disculpe. Bien, a pedido de los ponentes, para completar esta réplica, haciendo uso de los 3 minutos y medio ¿no? acordados, le tocará a la compañera Nazarena. Rápidamente, porque o sea, yo quiero que todos mis compañeros participen, y en este caso lo único que voy a decir es que necesitarían buscar también el tema del INPE, cuántas mujeres han sido criminalizadas o están prácticamente en la cárcel por abortos, y van a encontrar que ninguna mujer, es más, solamente aborto consentido un hombre, aborto no consentido 8 hombres y autoaborto 15 hombres, y tienen que encontrar la razón del por qué. Yo solamente me gustaría que algunos de ustedes me muestren una sentencia por causa de aborto, que una mujer está en la cárcel peruana, y suficiente con eso. La verdad creo que acá que estamos hablando tanto de la criminalización y al final ninguna mujer está en la cárcel. Yo voy a pasar a mi compañero Dante para que termine con esto. Sí, muchas gracias. Solamente voy a hacer mención a esto último que decía la compañera de la contraparte anteriormente, ¿no? Hablaban del derecho de la madre a decidir y todo, pero yo creo que a pesar de que para algunos les pueda parecer gracioso, pero que es válido desde un derecho civil, como justamente hoy día comentaba un profesor al que le hicimos la entrevista en la tarde, es válido también hablar de la decisión del padre en estos temas de aborto terapéutico, ¿no? Yo creo que ese es un tema dejado de lado que espero también se pueda tomar aquí a colación y reflexionar respecto a ello. No solamente es un derecho de la mujer, como usualmente se cree, sino también del padre a decidir, y por más que pueda parecer un poco satírico, gracioso y demás, debería la contraparte también tomarlo en cuenta desde un plano jurídico. Solamente eso. Muchas gracias. Bien, perfecto. Hemos terminado nuestro evento, nuestro debate, pero antes de despedirnos, quisiéramos recordar un agradecimiento fuerte que le tenemos a los organizadores de este evento y a cada uno de los participantes por haber tenido la valentía, la entereza y, bueno, la gratitud de poder estar acá. Y bueno, los organizadores a los cuales pertenece gran parte de los ponentes son, en primer lugar, la Fundación por el Desarrollo y la Tolerancia, que la pueden seguir por su Facebook y por su Instagram. Y por el lado del grupo de concientizados, lo pueden seguir por su plataforma de Instagram. Asimismo, cabe resaltar que la finalidad de este debate ha sido despertar en los participantes el interés de seguir profundizando en este tema. Si bien es cierto, es una problemática social la cual tiene muchas respuestas y de forma tan precedente muchos aristas a poder ver. Agradecemos así entonces la disposición de los ponentes, la presencia de los asistentes y el esfuerzo brindado de ambos equipos, como Juan resaltaba. Dicho esto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Concientizados como FEDT, y finalmente invitamos a
La fotito grupal. Pediremos a todos los asistentes, por favor, tanto de los equipos como de las personas que han venido acá para poder un poco teorizar incluso de forma interna sobre este tema, para que puedan prender sus cámaras y tomar la foto correspondiente. Damos unos 2 minutos para que puedan activar sus cámaras. Bien, vamos esperando entonces que nos puedan acompañar prendiendo sus cámaras y una excelente y mejor sonrisa, pues para cerrar el evento y mantener el recuerdo de este fructuoso debate. Bien, hemos esperado los 2 minutos acordados con los asistentes y los ponentes, y a la cuenta de 3 vamos a tomar una foto. Por favor, sonrían, que se note el compañerismo. 1, 2 y a las 3. Perfecto. Muchísimas gracias por su asistencia a todos. Síganos en redes, ya lo recalcamos. Y bueno, sin nada más que decirles, que tengan una gran noche. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.